De exposiciones. En esta ocasión van a presentar Federico Ludueña, los nombro en orden de presentación, Florencia Edelstein y Ricardo Kwasniku. Vamos a escuchar primero entonces a Federico Ludueña, que nos va a leer su trabajo Dos modelos lógicos del tiempo, sus nomenclaturas. Hola, buenas tardes. ¿Se puede movilizar esto? Quedo atrapado. Sí, lo pasamos por abajo. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Los modelos lógicos del tiempo parten básicamente de la idea que Alfredo mencionaba ayer también, de que las emociones siempre están por encima de cualquier otro tipo de consideración en las estructuras subjetivas, como le llaman. En El burgués gentilhombre, la obra de Molière, hay un personaje, el comerciante, que le quiere escribir una carta de amor a una muchacha y como no le sale, pide ayuda al filósofo. Y el filósofo le pregunta, bueno, ¿querés escribir en verso o en prosa? ¿Cómo en verso y en prosa? Sí, claro, hay dos maneras fundamentales de escribir un texto. Una puede ser en verso, un poema, y otra en prosa, que es como vos hablás todos los días. ¿Cómo yo hablo en prosa? Se sorprendió el comerciante de haber descubierto que hablaba en prosa. Pero lo aceptó y la carta fue escrita y enviada. Ahora bien, si Alfredo o cualquiera de nosotros estamos siguiendo estas investigaciones, planteamos que hablamos de acuerdo a estructuras lógicas, ahí la resistencia va a ser mayor. Una de las formas lógicas que aparece constantemente en el discurso es la proposición. La proposición y no la propuesta. El otro día le enganché a Alfredo en televisión. Propuesta indecente. No la he visto nunca. $1 millón. Todavía hoy, Propuesta no es proposición. Proposición es un enunciado del cual se puede predicar verdad o falsedad. Es mucho más complejo de lo que parece. Otra manera de decirlo es que proposición es un enunciado que puede ser afirmado o negado. Toda esta exploración está en un pequeño libro de Aristóteles que se llama Sobre la interpretación. Y acá retomo aquello de lo que hablaba Aide y preguntaba Nicolás por ahí hace un rato. La función del verbo ser no existencial, la que no es sustancialista, que sería la copulativa, que explicaba Aide hace un ratito. Aristóteles dice, los nombres y los verbos por sí mismos se asemejan a la noción de la que tratan sin composición ni división. Por ejemplo, hombre o blanco, cuando no se añade nada más, no son ni falsos ni verdaderos. Ciervo cabrío significa algo, pero no es ni verdadero ni falso, a menos que se añada el verbo ser o el no ser, sin más, o con arreglo al tiempo. Entonces, siempre considerando el verbo ser, en este caso, con su sentido copulativo, no existencial, se puede establecer el siguiente nexo. El hombre es blanco. De pronto, estamos frente a una idea que puede ser afirmada o negada, que por tanto posee la facultad de organizar el universo. Es el valor de una proposición como la explora Aristóteles Sobre la interpretación, de interpretaciones, pero también se circula por ahí con su título en latín. Siguiendo la concepción aristotélica de verdad como la coincidencia del enunciado con el objeto, se llega a una complejización mayor de la idea de proposición. El verbo, dice Aristóteles, significa el tiempo. Entonces, nos preguntamos,
¿qué ocurre cuando la cópula que une hombre y blanco adopta los diferentes modos del tiempo? En particular, ¿qué ocurre cuando una proposición se refiere al futuro? ¿Se puede entonces predicar verdad o falsedad de ella? En un famoso pasaje de Sobre la interpretación, Aristóteles explora esta pregunta. Dice, por un lado, es necesario que todo, o bien sea o bien no sea, y que vaya a ser o no ser. Acá les aclaro que sabemos que hay otras lógicas polivalentes, etc. Sigamos a Aristóteles para ver cómo se produce todo el caminito. Sin embargo, no cabe decir dividiendo que lo uno o lo otro sea necesario. Digo, por ejemplo, que necesariamente mañana habrá o no habrá una batalla en el mar. Pero no que sea necesario que mañana se produzca la batalla, ni que sea necesario que no se produzca. Lo que es necesario es que o bien se produzca o bien no se produzca. Entonces, en este librito, que también hay muchos conceptos lingüísticos, ideas seminales de la lingüística, una vez que está planteada la definición de proposición como el enunciado susceptible de ser afirmado o negado, Aristóteles continúa la serie de preguntas y se pregunta, ¿cómo se relacionan las afirmaciones y las negaciones? Y así dibuja el cuadrado de oposiciones. En el medioevo recibió el nombre de cuadrado de Apuleyo. Lo encuentran ahí, el dibujito está en el libro de Aristóteles, está el dibujito tal cual como lo conocemos, pero muchas veces se lo atribuyen a Apuleyo y no a Aristóteles. También aparece la primera formulación de la lógica modal, cómo se relaciona, que explora cómo el modo en que se relacionan lo posible y lo necesario. Lo necesario en el sentido lógico, es decir, aquello que debe ser de esta manera, la necesariedad. Actualmente el enunciado, mañana habrá una batalla en el mar, el enunciado clásico y famoso extraído del texto de Aristóteles, se escribe, y voy a... Antes de que porque otro día preguntaron, este símbolo que voy a escribir ahora, en principio no tiene relación con el Lausanne lacaniano, que yo sepa. De hecho, es bastante posterior a las primeras elaboraciones de Lacan. Pero quizás por algo usó el Lausanne, no lo sé. Pero es este símbolo el que se usa en lógica para indicar posibilidad, que algo es posible. Que es un rombito, un diamante. Entonces, esto quiere decir que es posible que haya una batalla naval, posible que Si la batalla naval no va a ocurrir porque no hay mar en las cercanías, digamos que hubiera ejércitos dispuestos al combate, pero están en el medio del desierto, es necesario que no necesario es el cuadradito. La lógica modal trata de estas relaciones entre estas formas. Estos son los operadores modales. Expresan los modos en que los enunciados son verdaderos o falsos, es decir, necesariamente falsos o verdaderos, o posiblemente falsos o verdaderos. En 1957, un lógico neozelandés que se llamó A.N. Pryor publicó Tiempo y Modalidad, un libro que recogía sus conferencias John Locke, dictadas en Oxford en 1955-56. Conferencias de John Locke son un clásico de la filosofía, y estas son las que dio Pryor en el 57. Pryor era un apasionado de la lógica escolástica, la lógica del medioevo, y retoma la idea medieval de que los valores de verdad de un enunciado pueden ser diferentes en diferentes tiempos. Introduce así los operadores temporales P y F, que respectivamente significan fue el caso que y será el caso que. Estos son un poco más simples. Simplemente una P y una F que además coinciden con la inicial de la palabra a la cual se refiere. Esto que
lo vemos como una obviedad, como una perogrullada, una idea que casi no tendría sentido explorar. Esto es lo que permite hoy en día el funcionamiento de toda la ciencia computacional. Porque los ordenadores no saben qué pasa el tiempo, y la manera que tienen los programadores de software de hacer que la máquina sepa que pasa el tiempo es con la lógica temporal que inició A.N. Pryor. De aquí sale todo el fundamento del software para indicarle al ordenador que está pasando el tiempo. Entonces, muchos dicen, muchos de los historiadores de la lógica dicen que es irónico que de un apasionado por la lógica del medioevo haya salido la revolución informática, la posibilidad de la revolución informática. Dice Pryor, refiriéndose a estos operadores: el enunciado, estos son los operadores temporales, estos son los operadores modales y estos son los temporales. Estos son nuevos completamente, no para la lógica del siglo XX. Eran considerados en el medioevo, pero fueron abandonados, y Pryor los retoma. Quizás sea también una respuesta a las cosas que decía Alfredo respecto a lo que es la pregunta de Agustín también, respecto a cómo se constituye la novedad. Quizás sea la posibilidad de reconocer, más que la posibilidad de inventar, la posibilidad de reconocer que hay algo interesante. Entonces dice Pryor, el enunciado, comillas, será el caso que el profesor Carnap vuela a la luna. Como yo lo veo, no es un enunciado acerca del enunciado, comillas, el profesor Carnap vuela a la luna, sino un nuevo enunciado acerca del profesor Carnap, formado a partir del enunciado más simple con ayuda del operador F. Es equivalente exacto de la forma coloquial, el profesor Carnap volará a la luna. El operador F crea un enunciado en futuro a partir del correspondiente enunciado en presente. Y el enunciado en futuro no trata del enunciado en presente, sino que trata de lo que sea trate este último, ya que es un enunciado nuevo, diferente. Para la concepción clásica del tiempo como una línea unidimensional y unidireccional, la flecha del tiempo, según la expresión de Arthur Eddington, el cosmólogo inglés, para esa concepción de línea unidimensional y unidireccional, ambas cosas, el operador modal necesario, el cuadradito, va junto al operador temporal P, en el sentido de que si un evento es pasado, es necesario. El operador modal, el rombo, de igual manera, acompaña al operador temporal F, pues un evento futuro en esta concepción es posible, pero no necesario. Para la topología del tiempo mencionada, el enunciado "hubo una batalla en el mar" se escribiría de este modo. Que es el famoso modus ponens. Si hubo una batalla en el mar, es decir, fue el caso que A, si fue el caso que A, entonces esto implicaría que es necesario que A, o sea, lo que fuere. Si fue el caso que, entonces es necesario que, para una concepción del tiempo como la que mencionamos. Bien, resulta que si no recurrimos a esa concepción del tiempo, me voy a dar vuelta aquí para poder utilizar la parte superior de la página. Si indicamos una línea temporal con el presente como 0, y solo dos momentos, un tiempo muy simple, solo dos momentos pasados, -1 y -2, y dos momentos futuros, 1 y 2, podemos hacer el siguiente recorrido. Si deslizamos el presente sería 0. Desde este 0, esto es necesario y esto es posible.
Pero si deslizamos el presente hasta -2, hasta aquí, -1 se convierte en un futuro de -2. Y esto lo escribiríamos así. PF fue el caso que será el caso. La ventaja de los operadores temporales es que van mucho más allá de los tiempos verbales. Los tiempos verbales son muy limitados, de hecho en inglés son mucho menos que en español. Con los operadores temporales no hay límites, se pueden combinar de todas las maneras posibles, se pueden agregar, se puede hacer iteración, como le llaman. Entonces, si ubicamos el presente en -2, -1 ya no es necesario, es posible, puede cambiar. Del mismo modo, si ubicamos el presente en 2, aquí, 1 puede convertirse en algo necesario y ya no posible. Será el caso que fue el caso. Esta forma, será el caso que fue el caso, es el futuro anterior, habrá sido. El futuro anterior lacaniano. Esta es una forma simplificada de las ideas de Prior, pero es básicamente esto. Esta es el comienzo. De aquí, por supuesto, en el libro de Prior se encuentran decenas de axiomas y postulados muy técnicos, pero esta es la idea fundamental, la que él expresa en las primeras páginas de su libro. Volvemos hacia atrás en el tiempo, a 1947, cuando Reichenbach, un epistemólogo alemán, publicó un librito que se llama Elementos de la lógica simbólica. No he encontrado traducción de estos dos libros, pero se consiguen en la Facultad de Filosofía, están los dos. La Facultad de Filosofía tiene los dos. El Reichenbach tiene aquí, en 1947, 10 años antes, otra versión de la lógica temporal, que resulta para mí más interesante, y la empieza a desarrollar del siguiente modo. Él hace notar que si solo se considera el momento de locución, las conjugaciones se limitarían a 3 verbos nada más. La acción anterior al punto de locución, la acción simultánea y la acción posterior. Reichenbach dice lo siguiente. En una frase como Pedro había ido, vemos que el orden temporal expresado en la conjugación no se refiere a un solo hecho, sino a 2, cuyas posiciones se determinan con respecto al punto de locución. Llamaremos a estos 2 puntos temporales punto del evento y punto de referencia respectivamente. En el ejemplo dado, el punto del evento es el instante en que Pedro fue. El punto de referencia es un momento entre este punto y el punto de locución. Es decir, extendiendo la frase para que quede claro, podemos decir, Pedro había ido antes de que yo le dijera. Ahí se ve claro que el punto de referencia es el momento en que le hablo a Pedro. Del evento que Pedro va es anterior. Entonces, quizás sea mejor, antes de escribir ahí, mostrarlo directamente. Ese, dejé la notación original, ese es el punto de locución, point of speech en inglés, le dejé la original para que no sea tan complicado. E es el evento y R es el punto de referencia. En Vi a Juan tenemos que el evento y el punto de referencia coinciden, están en el mismo momento temporal. Y el punto de locución es más tardío. Esto indica mayor que, el signito mayor que también se aplica al tiempo, aplica Reichenbach varias veces así, como más tarde que. Presente, veo a Juan, todos coinciden.
En el futuro coincide el punto del evento, de ver a Juan, y el de referencia, y el de locución es anterior. Pero es muy interesante que en el futuro anterior, es el único en el que ocurre que están todos disociados. Ninguno coincide, ninguno de los puntos lógicos de la lógica temporal de Reichenbach coincide. El punto de locución es anterior al punto del evento y este es anterior al punto de referencia. Es habré visto a Juan. El interés, entonces, esta es la forma, nuevamente, otra forma de escribir el futuro anterior lacaniano. Entonces, para poder pensar de este modo hay que salirse de la línea unidireccional. En la línea unidireccional tenemos esta situación. Esos son dos ojitos. Este es el rey de Linealandia, del clásico Planilandia de Abbott. En Linealandia hay una sola dimensión. No se puede salir de esa dimensión. El rey de Linealandia tiene muchas esposas, es polígamo, Linealandia son polígamos, pero curiosamente nunca vio a ninguna de sus esposas y nunca la verá. Porque resulta que sus esposas están por aquí y en medio hay otros habitantes de Linealandia. Y él no puede salir de la línea para llegar hasta donde están sus esposas porque carece de la dimensión extra. Entonces, la topología del tiempo que genera la topología del tiempo que está implícita en esta concepción de que el pasado es necesario, es inmodificable, y es el origen del presente, etc., es esta. Estas maneras de concebir el tiempo, la de Reichenbach sobre todo, salen de esa topología, nos permiten escribir de modo ontológico, nos permiten escribir el futuro anterior lacaniano. Para finalizar con una idea de Lacan sobre el futuro, una cita de Lacan sobre el futuro anterior, que es quizás la más interesante. La clase del 7 del 4 del 54 del seminario 1, dice Lacan, precisamente el pasado y el porvenir se corresponden, no en cualquier sentido, no en el sentido que ustedes podrían creer que el análisis indica, a saber, del pasado al porvenir, sino al contrario. Se dirige, en el análisis se sigue el buen orden en el análisis, del porvenir al pasado. Y digamos, para concluir, desde las lógicas temporales, que en rigor el buen orden es desde un evento ulterior a uno anterior, no necesariamente en nuestro futuro. Basta con que estén ordenados. Esta concepción del tiempo del psicoanálisis entonces sirve para desarticular abordajes geológicos que buscan desenterrar supuestas verdades o traumas ocultos bajo capas de tiempo, como si la clave del sufrimiento de un paciente estuviera siempre en el pasado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el trabajo de Florencia Edelstein que se titula Niños y Adultos. ¿Niños y adultos? ¿Se escucha? Sí, ahí está. Bueno, me encantaría estar suelta como Fede caminando por ahí, pero no es la ocasión, así que voy a leerles mi trabajo. Bueno, la idea de la siguiente presentación es intentar abolir la distinción niño-adulto actualmente utilizada en el psicoanálisis con niños. Para ello se tomará la siguiente hipótesis. Dentro del marco de la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan no opera dicha oposición, solo es pertinente bajo una lógica cronológica de la constitución del individuo impuesta por Sigmund Freud. Voy a tratar de argumentar esta hipótesis tomando como modelo el programa de investigación científica con el cual trabajamos en Apertura, es decir, ubicar algunos conceptos principales que permitirán sostener esta idea o rechazarla. Sabemos que con esos conceptos fundamentales son necesarios otros tantos que funcionan como cinturón protector de la teoría, y intentaré despejar alguno de ellos. Para Freud, el recorrido es sabido y conocido. Plantea un desarrollo cronológico al estilo flecha del tiempo.
Entre los conceptos principales que sustentan esta concepción podría plantearse los siguientes. 1. Sexualidad infantil. Dos tiempos distinguibles de la sexualidad en los cuales el primero, niño con perverso polimorfo, no es comprendido como sexual por el individuo, y un segundo oleaje de aquella sexualidad que resignifica el momento infantil como propiamente sexual. Entre estos dos tiempos se va constituyendo una sexualidad adulta por medio de un desarrollo lineal libidinal, en el cual la energía pulsional puede quedar fijada en alguna de esas fases, oral, anal, etc., a la cual se regresa. Esos puntos de fijación de la libido son traumas vivenciados, tanto dentro de la primera tópica, como percepciones vinculadas a los sentidos, como en el marco de la segunda tópica, en el cual las pulsiones provenientes del ello son entendidas como estímulos sin percepción traumáticos de por sí. 2. Complejo de Edipo. Incesto y parricidio como modelo universal de vínculo familiar. Es constitutivo y normativo. Se sostiene así la idea de flecha del tiempo y constitución individual universal. Su declive deja armada una instancia psíquica, el superyo, que entre otras cosas permite la lejanía del objeto incestuoso en la elección del objeto de amor, que, de todos modos, no debe ser un objeto tan disímil al incestuoso. 3. Aparato psíquico. Se constituye también en el tiempo, a través de representaciones que se inscriben en él y que, a su vez, se asocian por diferentes vías. Así quedan fijados los traumas psíquicos. Las representaciones son aquí restos de percepción de las cosas del mundo, que arman una memoria inconsciente que las asocia. Así, inconsciente y pulsión son términos correlativos. La pulsión, sin representación inscribible en el aparato, funda mecanismos inconscientes para que, a partir de allí, lo reprimido en el sentido sexual, vía la resignificación, pase a formar parte suya. Así como luego el hecho de la segunda tópica, sede de las pulsiones, traumático en cuanto tal y de presencia universal. Esta teoría conforma un individuo dividido entre aquello innato que lo empuja a lo sexual e incestuoso y aquello otro a lo que la realidad lo somete. Un niño sería, bajo esta lógica freudiana, un ello psíquico sin aparato psíquico constituido y deseoso de tener relaciones sexuales con el progenitor del sexo opuesto. En cambio, un adulto sería alguien que posee marcas de traumas sexuales, con un aparato psíquico constituido y que también desea acostarse con el progenitor del sexo opuesto, pero no lo hace por haber tramitado, reprimido el complejo de Edipo y haber elegido un objeto de amor que posea, por un lado, las cualidades de ese objeto primero y a la vez se diferencie lo suficiente para que no represente el horror al incesto. Bien, se podría refutar lo antes expuesto afirmando que para Freud, alrededor de 1905, cae el factor traumático como vivencia sexual prematura traumática efectivamente acontecida, y que de allí en adelante, con el concepto de pulsión ya operante, funciona como valor fundamental la fantasía inconsciente. Ahora bien, esta fantasía se edifica sobre las vivencias sexuales infantiles, que recobran el valor traumático en tanto accidentes de la vida de un individuo, y así pasan a formar parte, para Freud, de la normalidad. No hay duda para Freud de este hecho, y no es ello lo que divide aguas en su nosografía, sino más bien qué se hace con esa sexualidad infantil, perversa y polimorfa. Es decir, las vivencias sexuales infantiles, incesto y parricidio, son universales. Lo normal es frente a ellas, y cito a Freud, una cuota de represión sexual. Si se rebasa esa cuota de represión, daría, bajo esta teoría, una neurosis y un mecanismo diverso frente a esas vivencias sería la perversión. Vale decir, no es sin estas vivencias sexuales infantiles de contenido incestuoso y parricida que Freud plantea un origen que se irá desenvolviendo acorde se aplique un mecanismo u otro. Cito nuevamente, mediante la referencia a los caracteres infantiles de la sexualidad, pude establecer un enlace simple entre salud, perversión y neurosis. La norma resultó ser el fruto de la represión de ciertas pulsiones parciales y ciertos componentes de las disposiciones constitucionales infantiles y de la subordinación de los restantes bajo el primado de las zonas genitales y al servicio de la función de la reproducción. Las perversiones correspondían a perturbaciones de esta síntesis por obra de un desarrollo hiperpotente, como compulsivo, de algunas de estas pulsiones parciales. Y en cuanto a las neurosis,
la reconduje a una represión excesiva de las aspiraciones libidinosas. Ahora bien, Lacan mantiene los conceptos para decir otra cosa, cuestión difícil que, como venimos estudiando, ha producido un enorme malentendido en el lacanismo. La primera cita que justifica este movimiento es del escrito La ciencia y la verdad. Allí Lacan sostiene: quiero decir del movimiento del psicoanálisis, donde las cosas han llegado hasta el punto de que la consigna de un retorno a Freud significa una inversión. Esta inversión tiene su bastión en el concepto de sujeto, que implica una subversión en la teoría psicoanalítica y una clara distinción del individuo freudiano. Para ello, Lacan trabajará con la teoría del significante, con su consecuente pérdida de un referente, tal como lo posee la represión en el esquema freudiano, ya que un significante, en cuanto tal, no significa nada. Así conceptualiza el sujeto. Es lo que el significante representa para otro significante. Si ubicamos al lenguaje como ya estando allí, como ya operando, como la batería significante completa, es necesario sostener, tal como lo plantea Alfredo Eides en el artículo de la revista El Rey está desnudo número 5, el Big Bang del lenguaje, operante desde el momento en que se produjo esa explosión, sin progresos en su adquisición, ni momentos divisibles en fases o etapas para el sujeto que no se constituye al modo de la flecha del tiempo. Una buena cantidad de citas justifican esta propuesta. La siguiente, el seminario 3, me resulta ejemplar. También les cuento, dice Lacan, un mito, porque no creo en modo alguno que haya en alguna parte un momento, una etapa en la que el sujeto adquiere primero el significante primitivo, introduciéndose luego en el juego de las significaciones, y después, habiéndose tomado de la mano el significante y significado, entramos en el dominio del discurso. Un poco más adelante en ese seminario dice: si hay un orden de adquisición, no es ciertamente el que permitiría decir que los niños comienzan por tal elemento del stock verbal antes que por otro. Existe la mayor diversidad. No se atrapa al lenguaje por un cabo. El lenguaje, para nacer, debe siempre estar ya tomado en su conjunto. En cambio, para que pueda ser tomado en su conjunto, es necesario que primero sea tomado por el lado significante. Es contundente ese postulado en la obra de Lacan. No es mi deseo aburrirlos con citas, pero la siguiente no podía faltar. Es del seminario 4. Allí Lacan sostiene: lo que ahora estoy poniendo en el principio de la experiencia analítica es la noción de que hay significante ya instalado y ya estructurado. Desde que hay significantes en funcionamiento, los sujetos están organizados en su psiquismo por el propio juego de esos significantes. Intentaré ahora hacer un recorrido por algunos de los conceptos de la teoría de Lacan que nos permitirán sostener una concepción de sujeto que no implica un tiempo cronológico en su constitución. 1. El complejo de Edipo es sustituido por el concepto de metáfora paterna. Sustitución esta que nos evita tanto la serie temporal, primero amor a un progenitor, luego a otro, luego rivalidad, después represión, etc., tanto como la ecuación madre, persona que tuvo al niño en su vientre, o padre, persona que fecundó el óvulo, y ubicara, madre y padre como funciones discursivas. Quitamos obviedades a la hora de escuchar a nuestros pacientes y debemos así analizar el discurso de quienes nos consultan para ubicar quién funcionó como padre para quién como madre, etc. En vez de tomar al complejo de Edipo como complejo nuclear de las neurosis, Lacan lo ubica como una imaginación o como un sueño de Freud. En el texto La familia de 1938 afirma: Freud realiza así el salto teórico cuyo carácter abusivo hemos señalado en nuestra introducción, de la familia conyugal, que observa en sus sujetos a una hipotética familia primitiva, concebida como una horda que un macho domina por su superioridad biológica, acaparando las mujeres núbiles. Y finaliza ese capítulo diciendo: es posible que el sublime azar del genio no explique por sí solo que haya sido en Viena el lugar en el que un hijo del patriarcado judío imaginó el complejo de Edipo. En el seminario 17 afirma: hoy, para concluir, diría que lo que nos proponemos es el análisis del complejo de Edipo como un sueño de Freud. Se va armando así una fórmula en la cual intervienen términos significantes que nada tienen que ver con los progenitores. 2. El inconsciente es para la teoría de Lacan el discurso del otro,
Por lo tanto, no es lo reprimido sexual, inconsciente de la primera tópica, ni la pulsión de muerte en estado puro, inconsciente de ello, de la segunda. Para ubicar efectos inconscientes, se hace necesario ubicar la noción de inmixción de otra edad, que trabajamos en apertura a su máximo exponente. Entonces, si el inconsciente es el discurso del otro, no hay sujeto sin otro. Ese otro está implicado desde siempre en los efectos sujetos con los cuales trabajamos en la clínica. Lacan afirma en su escrito, el seminario sobre la carta robada, el inconsciente es el discurso del otro, y no habremos de recordar ahora lo que añade la noción de inmixción de los sujetos, introducida antaño por nosotros. Lo que nos interesa hoy es la manera en que los sujetos se relevan en su desplazamiento en el transcurso de la repetición intersubjetiva, aclarando claramente que intersubjetiva siempre como el sujeto y el otro en inmixción y no como dos sujetos. Inconsciente y metáfora paterna están en interrelación. El inconsciente en su definición más canónica y sostenida a lo largo de la enseñanza de Lacan está estructurado como un lenguaje. En el seminario 3, Lacan trabaja la idea de que el Edipo no es sino el modo en que el sujeto encuentra su lugar en el aparato simbólico, preformado que instaura la ley en la sexualidad. Esta ley dista de ser la freudiana, prohibición del incesto, ya que se trata de la ley introducida por el significante al modo en que Lacan lo trabaja en el seminario 2 y en el escrito seminario de la carta robada. El repartitorio que se trabaja allí nos permite vislumbrar qué se puede escribir y qué no, qué es imposible para un sujeto determinado. Es la propia opacidad del significante que implica un valor constituyente de una subjetividad. Dice Lacan, si el complejo de Edipo no es la introducción del significante, les pido que me den de él alguna concepción distinta. Su grado de elaboración solo es tan esencial para la normalización sexual porque introduce el funcionamiento del significante en tanto tal, en la conquista del susodicho hombre o mujer. No hay definición científica de la subjetividad, sino a partir de la posibilidad de manejar el significante con fines puramente significantes y no significativos. La memoria y la imposibilidad aparecen conjuntamente, y eso es efecto de la ley que designa una fórmula significante como lo real, en el sentido de lo imposible. Ahora, es imposible, esa ley no puede pensarse por fuera de la interrelación simbólico-imaginaria real, que nada tiene que ver, nuevamente, con un orden cronológico de la constitución subjetiva, sino, dentro de estos escritos y seminarios nombrados, como estos tres productos del mismo aparato simbólico, de la cadena significante, siempre antes operante y completa para el sujeto con el cual trabajamos. Así podemos trabajar una diferencia más con esas ideas freudianas previamente planteadas, que nos permiten otra lectura del material clínico con el cual trabajamos. El tiempo retroactivo freudiano es siempre dotado de un significado predeterminado, sexual y edípico. En cambio, tomando la teoría del significante, en la cual, como se dijo, un significante en cuanto tal no significa nada, y si es inconsciente, está estructurado como un lenguaje, todo lo que sea significante en un caso será siempre en relación a otro, al menos para que aquello devenga en un significado, cualquiera, a interpretar en esa dupla siempre dentro de las habilitadas por el repartitorio significante. Stephen Jay Gould, no sé si lo conocen, si me da el tiempo les cuento un poco más grosísimo, famoso paleontólogo e historiador de la ciencia, en su libro La fecha del tiempo, trabaja esta dicotomía respecto de la naturaleza del tiempo. Muy lúcidamente nos indica, todas las grandes teorías son expansivas y todas las ideas de gran alcance e implicación están apoyadas en conclusiones acerca de la naturaleza de las cosas. Pero hay algo que claramente no son, simples inducciones a partir de hechos observados en el mundo natural. Con lo cual, tanto Freud como Lacan tienen una metáfora del tiempo. Freud se ubica en el extremo flecha del tiempo de esta dicotomía, con su armado del desarrollo divinidal en oral, anal y fálico, tanto como su otro armado en la constitución del yo y de la elección de objeto, la serie, autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. En cambio, podemos plantear que Lacan se ubica en el extremo opuesto de esta dicotomía, concibiendo el tiempo en su metáfora de ciclo del tiempo. Gould lo denomina así: los sucesos no se consideran como episodios específicos con un impacto causal sobre la historia contingente. Los estados fundamentales son inmanentes al tiempo, siempre presentes y nunca cambiantes.
Los aparentes movimientos son solo partes de un ciclo que se repite, y las diferencias del pasado serán las realidades del futuro. El tiempo no tiene dirección. Lacan no concibe a las modalidades de objeto A como lineales. En el seminario 10 de la angustia arma el siguiente esquema. Gracias. Y allí comenta. Gracias, Fede. La subjetivación en cuestión no es psicológica ni desarrollista. A estos accidentes del desarrollo que acabo de enumerar, a las particularidades anatómicas de las que se trata en el hombre, siempre se les añade el efecto de un significante, cuya trascendencia es, pues, evidente respecto del mencionado. Y casi al finalizar esa clase dice: retomemos las cosas regresivamente, con la reserva que he planteado de entrada, que esto regresivo tiene por fuerza un aspecto progresivo. En el seminario 4 ya está presente esta concepción del tiempo. Lacan afirma: se opone a la idea de un desarrollo armónico regular. Se trata, por el contrario, de un desarrollo crítico, en el cual, desde el origen, los objetos, de los distintos periodos, oral y anal, ya se toman por algo distinto de lo que son. Se trata de objetos ya trabajados por el significante y revelan estar sometidos a operaciones de las que es imposible extraer la estructura significante. Así, la estructura, como punto de partida de la organización objetal, es la falta de objeto. Lacan trabaja esta misma modalidad de tiempo en su armado topológico del toro, que sostiene la inmixción de otredad para el sujeto en el sentido del sujeto humano hablante. Otra acepción del término sujeto que nos ofrece la enseñanza de Lacan, diferente de la propuesta topológica de la banda de medios para el sujeto inconsciente. En el seminario 9 se postula el armado del toro como superficie topológica, en tanto superficie cerrada. Allí mismo está implicada esta metáfora del tiempo circular, a diferencia de la flecha del tiempo. Es vía la repetición de la demanda del otro, donde se puede circunscribir el deseo del hombre como deseo del otro. Pasa eso a los 2, a los 5 o a los 10 años. No es un hito fechable en términos, nuevamente, de flecha del tiempo, de cronología. Si bien en el discurso de cada quien aparecen: ahora que hablamos de eso me acuerdo cuando tenía, o mi mamá siempre me dice eso que vos me estás diciendo ahora. Dentro de las posibles frases, dentro de las 1000 posibles frases en las que eso puede advenir, entendiendo al inconsciente como discurso del otro. Nuevamente, ¿desde cuándo? Desde la presencia del significante, que implica que todo lo demás quede olvidado. La consecuencia de entender al tiempo así nos habilita a sostener la clínica con niños con cualquier otra clínica en la cual se juega con significantes que no son nada en tanto tales, pero sí cobran significación en su relación con otros significantes. Bueno, hasta allí el trabajo, pero me gustaría mostrarles algunos ejemplos, tontos algunos y no tan tontos otros, de la no diferencia entre niños y adultos. La expresión, por ejemplo, como nene con chiche nuevo. ¿Es de los nenes? Eso puede ser un celular, una compu, un auto, una casa, como nene con chiche. Mujer, obvio. El copión. ¿Es de los nenes chiquitos? Siempre decimos: ay, sí, los nenes. Bueno. ¿Y los vecinos? Cuando uno pinta, todos los demás pintan en la cuadra. Y los grupos de amigos, cuando uno se casa, se empiezan a casar todos, son como... pasa, sucede. Bueno, hasta acá la presentación. Continuamos con el trabajo de Ricardo Kwasniku, Ontología y Tiempo. Pueden toser ahora, sonarse la nariz y esas cosas. Bueno, mi trabajo se llama Ontología y Tiempo. Voy a comenzar con una frase de Lacan
que abre la cuestión, auspicia mi charla. Dice, en toda filosofía, hasta el presente, está la buena, la corriente, y luego de tiempo en tiempo hay unos chiflados que se creen una misión de verdad. El conjunto es simplemente bufonería, pero que yo lo diga no tiene ninguna importancia. Felizmente para mí no se me cree, porque al fin de cuentas, créanlo, por el momento la buena domina, la buena filosofía domina. Ella está siempre ahí. He ido a hacer una visita a Heidegger, cosa de hacerle un pequeño signo antes de que nos disolvamos ambos. Hay algo en él como un presentimiento del psicoanálisis, como decía Aragón en El campesino de París. No un encuentro, más bien una especie de aparición de algunos lineamientos. Eso lo dice en el seminario 8, en la clase 5. Entonces, en este trabajo trataré de mostrar que la filosofía de Heidegger es de la buena y dilucidar por qué dice Lacan que hay en ella como un presentimiento del psicoanálisis. Quizás ese presentimiento es lo que hace que la lectura de Ser y Tiempo depare la sorpresa de un palimpsesto, por así decir, porque por debajo de la escritura de Heidegger se puede leer lo que Lacan ha incorporado de ella, aunque sea solo hasta cierto punto. Pues pareciera que después de la lectura de sus primeras obras, Lacan dejó de ocuparse de lo que para Heidegger es el fundamento de lo posible y de lo imposible, esto es del ser, ya que Lacan se ocupó siempre de lo no realizado, de lo que no es, de lo que ni es ni no es, de lo que no es ente ni no ente, de lo que no es de registro ontológico, y sin embargo es ético, como nos mostró recién Aide. Por otra parte, este escrito surgió del diálogo que Lacan sostuvo con la filosofía y que, en mi opinión, suscita muchos malos entendidos, sobre todo cuando no se han leído los filósofos, sino los comentadores, es decir, cuando no se ha penetrado en su ontología. Es como leer a Miller sin haber leído a Lacan, cosa que yo escucho mucho que circula en el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo, lo que circula mucho es lo que Lacan dice de los filósofos, ¿no? Que no siempre coincide con lo que los filósofos dicen. Por otra parte, el sentido de la ontología es acabar con los supuestos del saber, y en cambio el psicoanálisis comienza justamente cuando se instala el sujeto supuesto saber. Mi propósito entonces es apropiarme de algunos conceptos fundamentales del pensamiento de Heidegger que permitan aclarar lo ontológico y la temporalidad, para así dar una vuelta más a la cuestión del tiempo y quizás aclarar por qué el pensamiento de Heidegger, según Lacan, es quizás el presentimiento de otra temporalidad, que es la del psicoanálisis, una temporalidad lógica que anticipa una certidumbre. Pero pensemos que también el ser para la muerte de Heidegger es el presentimiento de una certidumbre, la de la muerte, que es siempre indeterminada, que es pura incertidumbre. Mi propuesta es que la ontología heideggeriana es un retorno al logos griego, porque marca el retorno al campo de la palabra y del habla, que Heidegger acompaña el viraje que se produjo en el campo del saber filosófico a comienzos del siglo pasado. Y en tanto tal, la filosofía de Heidegger no es de carácter sustancialista ni trascendental, sino que por el contrario confronta con toda esa tradición ontológica que sí lo es. En cambio, aporta una nueva donación de ser, del sentido de ser. Ahora bien, ¿qué quiero decir con estos términos del lenguaje filosófico? Con sustancia, ontología, trascendencia. Como dije antes, con ontología me refiero a la ciencia de lo real. Y digo ciencia en el sentido de indagación de los conceptos fundamentales, de los conceptos críticos, los que la ciencia vuelve a poner en crisis una y otra vez, ¿no? El caso de la materialidad de la materia. Puede decirse que la ontología es la investigación de lo que puede no ser, de lo real y del número en tanto son. En cuanto a lo real, en sentido heideggeriano, lo enuncio así. Lo real de la fisis es el logos. Traducido del griego, diría yo así: la naturaleza de lo real es el logos, lo dicho, lo lógico.
Por eso una física de lo real será una física de lo inmaterial, de esa materia sutil de la que habla Lacan. En mi lectura, lo real para Heidegger sería lo reuniente, no lo uno o la unidad, sino el logos como reuniente. En la versión de la ontología griega, el logos es lo que reúne en el dicho, lo que muestra al decir. El logos es lo común, del que habla un fragmento de Heráclito, es lo hablante ser. Volviendo al carácter sustancialista o no de la filosofía, depende de que piensa el ser del ente, el ser de lo que es, como fijeza, como permanencia o duración, pues así es como piensa la eternidad, haciendo del ahora, del instante, lo presente continuo. Entonces, la filosofía es sustancialista cuando hace del presente, de la fijeza del ahora, lo sustancial del tiempo, y encubre su estructura tridimensional y una, cosa que según Heidegger ha ocurrido desde Platón hasta Hegel. Pero ¿qué significa privilegiar el aspecto de lo presente, de la presencia? ¿Qué es lo que está en juego en esta decisión ontológica? ¿Significa que lo verdaderamente pensable, el ser, será lo que se puede fijar y lo que cuenta por uno, como dice Badiou? Significa que el ser es el resto del devenir. O sea, que por un lado se mira a la hora, al momento, como la esencia del tiempo. Y por otro, y al mismo tiempo, se excluye lo múltiple y lo diverso para afirmar un universo y así sustantivarlo. Entonces, si lo esencial del tiempo es el ahora, y este ahora cuenta por uno, como una hora que se replica, entonces lo uno y el ser son lo mismo. Y la esencia es la fijeza del presente o la eternidad. Dicho de otra manera, lo sustancial llega a ser el eterno ahora. La eternidad como hacía repetición de lo mismo. Entonces pareciera que esta ontología emplaza al ser a partir de una concepción vulgar del tiempo, que Heidegger va a poner en cuestión. Pues el sentido del ser, lo real, no es lo permanente en el devenir, el ahora presente, sino que el ser debe ser pensado desde el tiempo, para comprender su estructura compleja, como un conjunto múltiple, ya que la temporalidad del tiempo, en términos de Heidegger, se temporacía. Esto es que acontece como advenir siendo sido, pues el futuro, tanto como el pasado, acontece en un presente de alguien que siendo ha sido. Esta estructura del tiempo es lo que intenta pensar su filosofía, y para ello va a interrogar al único ser al que en ello algo le va, al que llama Dasein, al ser que le importa el tiempo porque en él le va su ser. Va a interrogar al ser que es ahí, en su tiempo propio o impropio. Así como antes dije que no hay sustancia en la filosofía de Heidegger, así digo ahora que tampoco aparecen los atributos de la sustancia, ni el pensar ni la extensión, pues no somos cosas pensantes, sino existentes, seres abiertos cuya espacialidad es la de la lejanía o la cercanía temporal. Señalé al pasar que el ser temporacía, esto es que se conjuga, que adviene siendo sido al unísono y no solo como presente, pues dije ya que la estructura del tiempo es plural. Del tiempo no debe decirse qué es, del ser sí, del tiempo no, debe decirse que se da. En alemán se dice es gibt, quiere decir ello da, ¿no? El es en alemán es ello, ¿no? Es gibt, ello da, hay, en el sentido de donación, ¿no? El tiempo es dado. Este ello es el acontecer, ello acontece, pero con la aclaración de que acontecer no debe pensarse como tiempo, sino como apropiación. Lo que quiero decir es que, por un lado, es que ser y tiempo son dados conjuntamente en su diferencia. Por lo tanto, el sentido de ser, del ser ahí que somos, del Dasein,
es también estar arrojados a una fuera interior por un corto tiempo. No me detengo en el tema del acontecer, porque es una estructura muy compleja, no es lo que parece, no es mera temporalidad, no es un suceso, sino que es la raíz misma de ser y tiempo, ¿no? Cómo se puede pensar esta apropiación. Pero esto es lo que piensa Heidegger mucho después de Ser y Tiempo, ¿no? Cuando, creo que 20 años después, más o menos, escribe un pequeño trabajo que se llama Tiempo y Ser, ¿no? Y después, bueno, desarrolla toda su ontología alrededor del acontecimiento, ¿no? Que va a retomar Badiou de otra manera, en el ser y el acontecimiento. Entonces, a la temporalidad, al estatuto ontológico del tiempo, no hay que confundirlo con un quantum, con algo cuantificable o cronometrable, tampoco con el tiempo de la física, de la naturaleza, ni con lo susceptible de ninguna medida. Al tiempo heideggeriano hay que pensarlo como tiempo expuesto. Esto es como puesto ante y como posibilidad. Esto es lo que él llama existentivo, de algún modo es una traducción de una palabra alemana, ¿no? Con un neologismo de los que usa tanto él como Lacan. Este tiempo expuesto es la posibilidad de ser ahí. Y a las modalidades de la exposición al tiempo las llama éxtasis. Son 3 éxtasis, ¿no? El advenir, el siendo y el sido, que son las modalidades del existir, de la existencia. Ya que el ser de la existencia es la extensión a estas 3 direcciones temporales, ¿no? En ello se abre el espacio de la existencia, que es el espacio. Precisa Heidegger entonces, necesita, hacer una analítica del Dasein que nos revele cómo se temporaliza el tiempo en la existencia. Como este es un saber no sabido, es un saber preontológico. Le cito un parrafito de Ser y Tiempo de la página 400. El advenir no es posterior al sido, y el sido no es anterior al presente. La temporalidad se temporacía como advenir presentante que va siendo sido. El ser es, y el tempo temporacía, no es. Claro que aclarar esta diferencia supone, por un lado, conocer Ser y Tiempo, donde escribe: este modo de temporación, que es el surgir del presente, que es el surgir del presente, se funda en la esencia de la temporalidad, que es finita. Pero atención, la temporalidad de la existencia no tiene que ver ni con la vida ni con la vivencia, sino con el ser para la muerte. Pues no se trata de un saber, como en la filosofía clásica, sino en un correr al encuentro de la muerte. Quiero decir que en el reino de la naturaleza no se da la existencia, ni existimos cuando tenemos lo que se llama experiencia o vivencia. Existir es propiamente encarar la posibilidad de la imposibilidad, la finitud de la existencia. Tampoco me refiero en ningún caso a una filosofía existencialista, y menos a una como la sartreana, que postula una existencia que precede la esencia. Con esto no tiene que ver la filosofía de Heidegger, al menos, ¿no? Puesto que nuestra existencia es siempre ya en el mundo, a nuestro modo de ser le son inherentes lo que él denomina existenciarios, que son un modo de decir categorías, aunque categorías se refieren siempre a las cosas. Estos son existenciarios de este modo de entidad que somos ahí, ¿no? Ser ahí significa un ser situado, que habita en el tiempo, en una modalidad del tiempo, pero en el tiempo que modula el habla, no en un tiempo de los relojes. Cito de Ser y Tiempo: el habla es en sí misma temporal, en cuanto todo hablar sobre, todo hablar de y todo hablar a se funda en la unidad extática de la temporalidad. Las voces de la conjugación tienen su raíz en la temporalidad original de la cura. La cura es la estructura del Dasein, ¿no?
y es bastante compleja. La cura significa, digamos, porque es lo estructural, por curarse del mundo, es la estructura fundamental porque, digamos así, nuestra manera de ser es un preocuparse, ¿no?, sobre algo en relación al mundo. Estamos siempre ocupados o preocupados, ¿no? Esto es lo distintivo, ¿no? Nos curamos del mundo, estamos en relación, ¿no? Pero no del mundo como la naturaleza o algo frente, sino que es una estructura existencial del ser ahí, estar siempre ya en el mundo, es a una con el mundo, no es un sujeto frente al mundo. Los existenciarios son las categorías inherentes al ser ahí, son sus modalidades de ser. Así, por ejemplo, como recién decía, el ser en el mundo, que es el estado de arrojado en un mundo. Estamos siempre, nos encontramos, en cuanto somos, siempre en estado de yecto, quiere decir, por de ahí viene proyecto, ¿no? Y siempre estamos proyectando, ¿no? Siempre estamos como anticipándonos, ¿no? Este modo de ser temporal es propio del ser ahí, es pura anticipación, siempre ocupación y preocupación, ¿no? Y estamos ya arrojados en un mundo, pero un mundo que es como el nuestro interior, ¿no? No es que esté enfrente nuestro. Otro existenciario es el ser con, ¿no? Esta estructura, el ser con, porque siempre el ser ahí desde siempre es con otros, ¿no? No se puede concebir de otra manera. Y otra estructura que nombraba es el ser para la muerte, que no es en el sentido biológico del desaparecer, sino que al darse es inherente existentivamente la falta, el aún no, y también el ya no, ¿no? El Dasein es pura posibilidad y la muerte es la posibilidad aún no consumada de la imposibilidad. Cito a Lacan ahora, seminario 10, clase 14. El ser para la muerte, vía de acceso por donde Heidegger, con su avesado discurso, nos lleva a su interrogación presente y enigmática sobre el ser del ente, no pasa verdaderamente por la angustia. Él puso un nombre a la referencia vivida de la pregunta heideggeriana. Ella es fundamental, ella lo es todo, ella es es ser, ella es la omnitud del cotidiano humano, es la preocupación, ¿no? Lo que recién llamaba yo como cura. En contraste con esta frase de Lacan, menciona la siguiente frase de Ser y Tiempo, que parece que lo contradice. El ser relativamente a la muerte es esencialmente angustia. El testimonio infalible de esto lo aporta el mencionado ser relativamente a la muerte, cuando convierte la angustia en cobarde temor y superando esta delata la cobardía ante la angustia. Cito el parágrafo para indicar que la lectura de Lacan, como todas, interpreta a Heidegger. Entonces digo que si la existencia tiene una estructura temporal que se revela en el habla, la existencia es hablante ser, o sea que al mismo tiempo es oyente ser. Si recuerdan la poesía de Hölderlin, que dice: desde que somos un diálogo y podemos oír los unos a los otros. Este diálogo es logos en griego, el sentido griego para el cual el habla es lo que reúne. Heidegger dice: el habla es lo unificante de lo que tiende a separarse, lo que convoca, lo que invoca, lo que equivoca. Son quizás estas estructuras las que hacen pensar en un presentimiento, no diría del inconsciente, pero sí de una ontología existenciera que sea también una ontología del hablante ser, razón por la cual se pone Heidegger de camino al habla, que es el título de una de sus obras fundamentales. Todo lo cual no impide, por variadas razones, que Lacan se aparte de su camino, aunque escriba en el seminario 2, clase del 12 del 2 del 55, que fue preciso sin duda haber recorrido un cierto espacio en la historia para darnos cuenta hasta qué punto es esencial para nuestro ser ahí saber el tiempo. En el seminario 11
va a concluir que, dice, cito a Lacan, ya con la definición misma de inconsciente se hace patente que lo que allí sucede es inaccesible a la contradicción, a la localización espacio-temporal, como también a la función del tiempo. Si escapa el tiempo, ¿a qué registro del orden de las cosas pertenece el deseo indestructible? Pues ¿qué es una cosa sino lo que dure idéntico por un tiempo? ¿No hay sobradas razones para distinguir aquí, junto a la duración, sustancia de las cosas, otro modo del tiempo, un tiempo lógico? Vemos aquí como Lacan habla de la duración como sustancia del tiempo, justamente en concordancia con lo que Heidegger plantea en su crítica a la ontología clásica. Me parece que lo que importa es no confundir la cuestión de una posible ontología con una posición sustancialista que corresponde más al mecanicismo newtoniano en física que a la filosofía de Heidegger, que dialoga con la física de Heisenberg. Dialoga acerca de la incertidumbre, al menos, es decir, acerca de la indeterminación de la máxima certeza, entonces de la muerte, además de iluminar lo velado de la física griega que la física cuántica evoca cada vez más. Entonces, la cuestión es si es posible una ontología que dé cuenta de la falta, esto es, de la finitud o de la muerte, si mediante una analítica de la cotidianidad aislamos las estructuras fundamentales del modo en que hay tiempo y ser. Las estructuras fundantes, lo hemos dicho, son modalizaciones del tiempo, son modos en que el tiempo temporacía, o una ontología del tiempo que disuelva la fijeza eterna del ser, de la hora, del hoy, que ejecute una mutación del sentido del tiempo, que lo invierta para que advenga un presente habiendo sido. Tiempo y ser no están en ninguna parte, son la localización misma en que el ser que parla se encuentra, se sitúa, comprendido y comprendiendo. Es un saber no sabido, pero ontológico. Y por esto mismo Heidegger plantea la necesidad de una nueva ontología. Esta ontología será una analítica existenciaria llamada ser y tiempo, que es una hermenéutica de la facticidad y que me parece es como el presentimiento del psicoanálisis que cité antes. Para él ser y tiempo son los objetos del pensar, ya no de la metafísica, cuya tarea ha sido consumada. Así me parece que la ontología se posiciona como el lugar de discusión contemporáneo, lugar al que acude Lacan planteando una antiontología que ignora el logos para centrarse en el significante, una antiontología que discute la procedencia del hay, del darse al que Heidegger determina como el entre, el lugar del advenir. La antiontología, como el discurso de lo real, será entonces cosa de escritura, pues lo real no es formal sino fórmula, así de insustancial es lo real y por ello su materia de letra es contranatural. Para terminar, creo que en Lacan hay aquella filosofía de la buena que él atribuía a Heidegger, su amigo, pero que éste tampoco aceptaría, porque la filosofía acabó y un nuevo comienzo se impone, el pensar no representativo, quizás poetizante en Heidegger, o la ontología matemática en Alain Badiou. Eso es todo. Bueno, damos lugar a preguntas, comentarios. Quería preguntarle a Florencia y por ahí también a Federico, ¿no? Por ahí es como una misma pregunta en función de, digamos, de lo que trabajaron, se puede desprender una clínica, ¿no? Flor, en la medida que no hay diferencia entre adulto o niño, ¿cómo por ahí pensabas las intervenciones del analista? Y a Fede, bueno, un poco me parece que al final de tu trabajo hablabas, ¿no?, de cómo Lacan propone el análisis, si de ahí podemos desprender también una clínica. Las intervenciones del analista me parecen iguales. No concibo ninguna diferencia, salvo que
concibo como necesarias las entrevistas con los padres, y no porque sea necesario a rigor de verdad, sino porque son los que toman decisiones respecto a los pibes. No hay ninguna diferencia entre los pibes y ellos. Sí toman decisiones respecto de qué colegio, de qué hacer, de qué no hacer, de esas cosas que me parece que es importante no indicar. Bueno, no me parece que estaría bueno, sino por ahí poner en cuestión. Lo mismo que con los pibes, igual. La cuestión de la clínica, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en general en que cada vez que hacemos teoría hacemos clínica porque no hay otra manera. Un amigo el otro día me decía, pero vos, ¿cuánto estás laburando? Me preguntaba cuánto tiempo trabajaba, y la pregunta era implícita, era cuánto tiempo estaba de horas paciente. De horas paciente, no sé, no muchas. Yo no paro de laburar, no paro nunca. Creo que estamos también leyendo, estudiando, investigando, preguntando las horas que nos da la cabeza. Por eso estamos la mayoría acá. Me parece que ahí está el secreto del asunto. En la clínica puede aparecer alguna de esas cuestiones, pueden aparecer en algún momento y quizás otras no. Alfredo mencionaba ayer, si uno está obsesionado con un concepto lo va a ver en todos lados. En general tratamos acá de diversificarnos un poco, de escuchar al otro. Si estamos muy metidos con un tema, de escuchar al compañero que está con otro tema. Y aparece en la clínica. Yo en este momento, por ahí no te voy a poder dar un ejemplo específico de la cuestión del tiempo, porque de lo que se trata es del tiempo y no de los recuerdos, como bien señalaba también Alfredo. No es dinámica de los recuerdos, es una concepción del tiempo. La de Heidegger, a mí siempre me suena como el tiempo que fluye, y la de Lacan como el tiempo más recorrible. El tiempo recorrible necesariamente no fluye, es un bloque. En la clínica sí va a aparecer necesariamente si yo no considero que lo que ocurrió es inmodificable. Si yo pienso que lo que ocurrió es inmodificable, lo que fuere, ya está, ya hay una consecuencia clínica. Si lo que ocurrió es modificable, y no solo en el sentido de la sensación, la interpretación, sino que puede desaparecer del horizonte del paciente. Si lo que ocurrió es modificable, entonces hago otra clínica. Más o menos eso, pero siempre desde la teoría. Yendo al planteo de Federico, entonces se podría pensar que hay múltiples tiempos, llegando al extremo, digamos, lo que vos decías, como de la salida del tiempo unidireccional. Habría que postular algo así como la diversidad de tiempos, y en ese mismo sentido, ¿cómo pensar? Se podría pensar algo así como que el análisis podría, no sé cómo decirlo, reformular un tiempo. Saco consecuencias de la postulación de que si el tiempo no lo pensamos como unidireccional y unidimensional, entonces hay múltiples tiempos, y el análisis sería algo así como invención de otro tiempo. No sé si quiere decir algo de lo que le estoy diciendo, pero pensaba es la típica pregunta que te hago siempre: si hay múltiples tiempos, ¿sí? ¿Por qué uno y no otro? Pues si hay múltiples tiempos, ¿cómo no caer en el relativismo de vivimos en múltiples tiempos? O sea, quizás ahí está la cuestión de la verdad, no sé. Abro. El otro día vi, hace muy poquito, vi un documental donde aparece Bojo Wald, que a vos te gusta, Martin Bojo Wald, que tiene otra teoría acerca del Big Bang, que le llama, no sé si él lo llama así, pero se lo llama Big Bounce, el gran rebote, porque la teoría de él es que no hay un origen
fundamental de un solo universo, sino que es un ciclo. El universo después se contrae al punto matemático ese inicial y vuelve a explotar. Ese Big Bounce de Boyle es una de infinidad, no infinidad, pero muchísimas otras teorías que alternativas. Otras son los universos Brana, por ejemplo, de la teoría de cuerdas. Otra, la de Lee Smolin, donde los universos se generan en agujeros negros, pero como son de otras dimensiones, no son perceptibles por nosotros tridimensionales, en fin. ¿Y en cuál estamos? La materia oscura que nos está atravesando en este momento es el 95% del universo, y en este momento nos está atravesando, quién sabe, por ahí están, en otras jornaditas están sentaditos ahí, acá mismo, con la trama celeste de Bioy Casares, los universos paralelos. ¿Por qué uno y no otro? Y es este. Los que estén en el otro se estarán preguntando lo mismo, pero no es que pueda hacer cualquier cosa, eso no, porque sí hay una causalidad local en ese sentido. Sí puede ser que la ramificación de la bifurcación de caminos A y B, bueno, en un universo se toma A, en otro universo se toma B, como es una de las postulaciones, pero cada una tiene una causa, no es sin causa en ese sentido. Yo quería hacer una pregunta en la mesa. En realidad es plantear una pequeña reflexión, a ver si están de acuerdo o si se le puede agregar algo más, si se puede profundizar. Que es que tal vez la temporalidad que Lacan desarrolla en su teoría sea un punto privilegiado para poner en cuestión o poner en tensión justamente toda la teoría lacaniana con la propuesta freudiana. Sobre todo en los términos donde, en el sentido en el que, por ejemplo, ayer planteaba Alfredo, se puede pensar la usía como aquello eterno que se mantiene justamente siempre igual en el tiempo. Freud me parece en ese punto, en análisis terminable e interminables, me da la impresión que termina de bajar los brazos y decir, bueno, se trata todo del quantum que estuvo en juego allí, y con eso, bueno, mucho no se puede hacer. Me da toda la impresión también que con lo que ustedes desarrollaron de la temporalidad en la enseñanza de Lacan o en las referencias de Lacan, se da una potencia clínica, una potencia clínica para pensar muchos de los problemas con los que nos encontramos en el consultorio. Eso, bueno. Sí, y la tristeza de encontrar que en el lacanismo funciona al revés. Real, imaginario y simbólico en una flecha de tiempo, de vuelta. Alienación, después separación. O sea, de vuelta ordenada en flecha. Me parece que sí se puede poner en tensión, absolutamente, un montón de cosas, pero lo que nos pasa es que nos encontramos con los tiempos de la constitución subjetiva. Si lo ve, tiempo de la constitución subjetiva. Perdón, tiempos de la constitución subjetiva es como ridículo en sí mismo. Esto es lo que nos admite. Hablando de lo que nos admite. El tema de Heidegger siempre me termina, está presente porque necesariamente el siendo, que uno no es, sino es siendo, todas lo que yo aprendí desde Sartre de Heidegger, por lo menos. Me cuesta a mí un poco incorporarlo a las teorías de la física, donde el tiempo ya no fluye o tiene múltiples transcursos, en fin. Por ahí, si recién mencionaste, hay una frase donde decía: el sido no es anterior al presente y el habrá es posterior al presente. No recuerdo. Ahí hay una estructura, pero si la podés elaborar un cachín.
digamos, la estructura es, digamos, la temporalidad, digamos así, se presenta, digamos, a ver cómo explico. La presencia es una estructura, digamos, tripartita en que adviene a uno, digamos, digamos, en la presencia es el advenir de lo que en un siendo que siempre ha sido, digamos, es como a una, quiero decir, es en la existencia que alguien, digamos, digamos, la presencia, ¿no? Cómo adviene lo que es ente, ¿no? Cómo adviene la entidad, la presencia, ¿no? La presencia de lo presente, cómo hay presente para nosotros, ¿no? Digamos, cómo estamos ante, cómo estamos en la presencia de lo presente, ¿no? Quiere decir, el haber es la presencia y es el presente, pero este presente está atravesado siempre por distintas direcciones, ¿no? Por lo que adviene, pero lo que adviene, quiero decir, el futuro es ya, es desde una hora el futuro, ¿no? Está siendo ahora el futuro. Lo mismo lo que ha sido es ahora, está siendo el ha sido, en un presente, ¿no? En estas tres dimensiones, y después hay otra dimensión más que yo no nombro porque es más compleja en relación al tiempo. Hay una cuarta dimensión de que habla Heidegger también, ¿no? Que yo no la traté, digamos, ¿no? Pero bueno, es esta estructura la que, digamos, la que abre un espacio de presencia. No sé si se entiende algo de esto. Por eso, en este sentido, teniendo en cuenta lo que dice Ricardo y Florencia, me parece muy importante, digamos, pensaba en cuidado a los chicos, ¿no? Peligro a un pibe, o sea, la importancia que tiene el respeto a los pibes, desde chiquititos, el respeto, el cuidado, el mucho cuidado, digamos, al crecimiento de un pibe, desde chico, que está en el ya, presente todo, digamos. Entonces, cómo se lo cría y lo que está pasando es clave, ¿no? En lo que va a pasar después. ¿Podrías repetir la pregunta? Un poquito más fuerte. En realidad no es una pregunta, es una acotación a una situación muy peligrosa, que es peligrosa en el sentido de importante y de seria, que es la crianza. Y que hay que estar presente y, bueno, y teniendo en cuenta lo que dice, como dice, acompañar, digamos, bien. Sí, igual que con un adulto. Sí, pero como el adulto primero fue chico. El adulto primero fue chico. No, algunos no. Claro, la película de, ¿cómo se llama? Johnny Parker. Algunos no fueron, pero son chicos. Pero es así, digamos, no. Pero eso quiere decir que si eso quiere decir que dejó de serlo, tampoco. Claro. Puede ser que vos digas, bueno, sí, primero pidió 20 centímetros, después 50, pero si hay algo ahí que se supone que dejó de actuar en ese momento, quizás no sé, bueno, por lo menos ayer me puse a mirar gente del mañana que veía yo cuando tenía 8 años, por ejemplo. No jugaste a la Play de casualidad. No había. De casualidad. No, digo ayer. Y yo vi, pero yo no considero como que haya algo importante. En el sentido de que, por ejemplo, muchas escuelas me consultan, ¿no? Yo, en general, muchos pibes que consultan o que vienen a la primera consulta no los toman tratamiento porque me parece que no pasa nada. De última, si pasa con los padres. Entonces, si quieren seguir charlando, que vengan a charlar con los padres, no tengo problema. Y la cuestión de el problema que sucede ahí con la escuela, no, pero tenemos que hacer prevención, que es una ¿prevención de qué? ¿De
se puede prevenir nada. Si sucede algo, sucede y buscamos alguna nueva combinatoria como se planteaba ayer dentro de los elementos que están, de 1 de 4, de 8, de 12, de 14, de 16, de 28, de 60, digamos. Me da como que es muy lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo apoyaba, digamos, pienso, atrás y hacia adelante. El tema es que cuando se está, también si los padres están, por ejemplo, digo, lo que está sucediendo alrededor, va a influir. Pero en el mismo caso se influye cuando de 50 que los padres están alrededor. Yo no considero como ampliamente diferente la compañía con un nene que la compañía. Es desgarrador para la gente de 40, 50, 60 que su padre no lo apoye en esta decisión importante de su vida. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y no tiene que ser claro, el padre biológicamente vivo ni haya que entrevistarlo ni nada, digamos, es lo mismo, pero posta lo mismo, o sea, no encuentro ninguna diferencia. Bueno, vamos a concluir con estas presentaciones. Continuamos en 20 minutos. Recuerden que abajo en planta baja hay un bar donde pueden tomar un café.